Bueno, en este video voy a hacer el ejemplo para hacer la reexpresión de un estado financiero, en este caso de colones a dólares. Bueno, la teoría contable nos dice que para reexpresar pues, un estado financiero de una moneda a otra, o una moneda funcional a una moneda extranjera, existen varias metodologías. Nosotros, o por lo menos yo voy a utilizar la metodología que habla de reexpresar las partidas monetarias con un tipo de tasa de cambio al cierre del estado financiero y las partidas no monetarias a un tipo de cambio promedio histórico de la empresa. O sea, desde la fecha en que la empresa inició a la fecha actual se utiliza un promedio de tasas de cambio. Para ello, bueno, tenemos el año 2016, el 2015, vamos a reexpresar el año 2016 de este estado de situación financiera y el año 2016 el estado de resultados. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a convertir cada una de estas partidas que están en colones en millones, le quitamos los ceros para que fuese más sencillo. La vamos a expresar en dólares. Entonces empezamos con el activo circulante. El activo circulante se considera todo una partidas monetarias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir la cuenta caja, por ejemplo, entre la tasa de cambio al cierre del ejercicio 2016, que este es 545,33, y eso nos va a dar 253,84 dólares. Igualmente lo vamos a hacer con las cuentas por cobrar, las vamos a dividir entre la tasa de cambio del cierre del periodo 2016. Vemos que los 310.549 se convierten en 500 o se reexpresan 569,47. Nuevamente vamos a hacerlo con los inventarios, lo vamos a dividir entre la tasa de cambio al cierre del periodo, al tipo de venta, claro, tasa de cambio de cierre del periodo, tipo de venta, porque tenemos en este caso tipo de compra acá y tipo de venta acá. El que vamos a usar es el tipo de venta, cierre de venta del país. Bien, por último los gastos anticipados también los vamos a dividir entre la tasa de cambio al cierre del periodo al tipo de venta, ahí lo tenemos ya, y vamos a hacer la sumatoria de una vez para tener este monto ya reexpresado. Pongámosle decimales. Entonces el activo corriente se convierte de 684.262 a 1.254 dólares con 77. Vamos con el activo no corriente. El activo no corriente lo consideramos partidas no monetarias. Son los activos fijos como edificios, terrenos, vehículos, propiedades de la empresa, que posiblemente la empresa pues tiene desde hace bastantes años, entonces debemos de utilizar una tasa promedio desde el momento en que se adquirió. Podría variar este promedio o tener varios promedios si algunos de estos activos fuesen adquiridos en años más recientes a los otros, pero bueno, acá no tenemos esa información, vamos a asumir que todos se adquirieron prácticamente en fechas similares y utilizaríamos la tasa de cambio promedio. Bien, para ello entonces vamos a hacer el mismo proceso, que significa dividir las inversiones, ahora no en el tipo de cambio de cierre del periodo, sino que en el promedio histórico para la empresa. Entonces eso va a cambiar un poquito. Vamos a dividir los terrenos y el edificio entre el tipo de cambio promedio histórico. Aquí hay una aclaración, pues edificios y terrenos están en la misma cuenta, eso no debe ser real, en contabilidad deben estar separados. Este ejemplo pues venía de un libro y entonces estaban juntos. Sin embargo, terrenos y edificios no pueden estar juntos porque uno está sujeto a depreciación y el otro no. Y luego los terrenos podrían, en los terrenos utilizarse la tasa de cambio de venta, ya que estos nunca pierden valor, más bien agarran valor cada año, pero bueno, en este caso lo tenemos juntos, vamos a utilizarlo así. La depreciación acumulada, como es una partida que depende del activo que le da origen, el edificio, entonces también vamos a usar la tasa de cambio periodo histórica o promedio histórico de la empresa, las patentes, que no sabemos desde cuándo están también, pero vamos a usar también la tasa de cambio histórica promedio para la empresa. Ahí tenemos ya
todas las partidas de este grupo no monetario reexpresado en dólares. Vamos a hacer las sumatorias, vamos a poner los decimales. Bien, ya tenemos que el total de activos es 2.020,71 dólares. Vamos ahora con el pasivo. El pasivo corriente o circulante también se consideran partidas monetarias. Por lo tanto, la tasa de cambio en la que los vamos a dividir, así como cuentas por pagar, va a ser la tasa de cambio de cierre del periodo también. Deudas acumuladas, que son de corto plazo, también las vamos a dividir entre el tipo de cambio de venta de cierre del año 2016. Alquiler de equipos por pagar, vamos a dividirlo también entre la tasa de cambio del cierre del periodo. Y impuestos acumulados también lo vamos a dividir entre el tipo de cambio de cierre del periodo por considerarse partidas monetarias. Vamos a hacer la sumatoria total acá, vamos a ponerle decimales. Bien, y vamos ahora con el pasivo no corriente, que son de largo plazo, deudas que se vienen desde arrastrando pues desde hace algunos años. Entonces también en esto los vamos a considerar no monetarios en el sentido de que ya tienen tiempo de estar en la empresa. Sí van disminuyendo todos los meses, pero vienen desde años atrás. Entonces también en este caso vamos a utilizar un tipo de cambio promedio histórico de la empresa, que es el 497,34. Igual sucede que los pasivos no corrientes, que se consideran partidas no monetarias, también podría utilizarse tasas de cambio diferentes en cada uno de ellos, dependiendo de la fecha en que se adquirió cada uno de esos activos, pasivos. Pero bueno, como no tenemos esa información para la empresa, vamos a usar la misma tasa para todos, el promedio histórico de la empresa. Entonces ahí vamos con obligaciones por pagar, también la tasa de cambio histórica. Tenemos documento por pagar a largo plazo, que ya queda poquito, pero vamos a usar igual la tasa de cambio histórica promedio para la empresa. Y bueno, ya aquí tenemos una sumatoria, el total de no corrientes, pongamos los decimales. Y por último pues tenemos el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio es una cuestión en la cual sí hay una pequeña diferencia, porque el capital social data desde que la empresa se creó. Entonces para él vamos a utilizar una tasa de cambio promedio histórica para la empresa. Las utilidades acumuladas también vienen de años anteriores, entonces vamos a utilizar una tasa de cambio promedio. En el caso de las utilidades acumuladas podría también variarse la tasa de cambio promedio, porque el promedio podría ser un poco más reciente, pero bueno, no tenemos como esa información, entonces vamos a utilizar la misma del patrimonio. Y para la utilidad del periodo, aquí es donde cambian las cosas, porque para la utilidad del periodo, como es la utilidad del último año, pues obviamente vamos a tener que utilizar la tasa de cambio al cierre de venta del año 2016. Ya con eso tendríamos reexpresado estas partidas, ¿verdad? Vamos a jalar los totales para ver cuánto dan. Vamos a ponerle decimales. Bien, vean que el total de activos nos da en dólares 2.020 dólares con 71 y el total de patrimonio pasivo nos da 2.082. Nos está dando más acá que acá. Pareciera que pues se genera una pérdida, ¿verdad?, por diferencial cambiario al utilizar pues obviamente una tasa más baja con los activos no monetarios. Bien, entonces acá insertamos una cuenta que se llama la de diferencial cambiario, que es la que nos va a hacer, es una pérdida en este caso. A veces, en algunas ocasiones puede ser una ganancia, pero bueno, en este caso es una pérdida. Y dice que la pérdida, ya yo la calculé aquí, es de 61,99 dólares. Tenemos que ponerlo negativo porque para que el estado financiero cierre y además para que se demuestre pues que sí efectivamente estamos teniendo una pérdida, podríamos ponerlo en rojito para que se vea más claro. Ahora sí, tenemos aquí que modificar este total para que me sume la pérdida. Y exactamente ya quedan 2.020 dólares con 71, acá 2.020 dólares con 71. Ya no cierra el balance. Vea que producto
la conversión de colones a dólares se genera una pérdida, ¿verdad?, en el diferencial cambiario. Esta pérdida, la teoría pues contable dice que debe llevarse a los resultados del periodo para que se muestre el por qué se dio y se explique que fue un diferencial cambiario. Igual lo vamos a hacer con el estado de resultados para las industrias del tornillo. En el caso del estado de resultados, como son los resultados del último periodo, pues vamos a utilizar la tasa de cambio al cierre de venta del año en cuestión, que sería el 2016. Entonces el proceso es muy similar, vamos a dividir las ventas entre la tasa de cambio al cierre, correcto. Vamos a dividir el costo de ventas entre la tasa de cambio al cierre del periodo 2016. Vamos a dividir los gastos de operación a la tasa de cambio del cierre del periodo también, 545,33. Vamos a dividir los gastos administrativos a la tasa de cambio también del cierre del periodo. Y acá tenemos una variante del gasto por depreciación. En este, como la partida se origina por un edificio, entonces tenemos que usar la misma tasa de cambio que utilizamos para el edificio, que en este caso sería la histórica promedio. ¿Ven? Es el único cambio pues que vamos a tener. Gasto por amortización, también sucede lo mismo. El gasto por amortización proviene de la patente, entonces debemos utilizar la misma tasa que se utilizó en la patente, que era la histórica promedio, al considerarlo actividad no monetaria. Y por último, tenemos aquí los gastos financieros, que vamos a utilizar la tasa histórica, no, la tasa al cierre del periodo, 545,33, y ahí tendríamos todo. Vamos a jalar entonces los subtotales para ver cómo nos va a quedar este estado de resultados. Utilidad de operación. Tenemos el impuesto de renta, también lo vamos a dividir entre la tasa al cierre del periodo para que se convierta a dólares, ya está en decimales. Y por último, entonces podemos hacer la sumatoria acá para que nos aparezca lo correspondiente a la utilidad. Bien, a veces se genera también algún diferencial cambiario en el estado de resultados, producto de que algunas partidas, pues obviamente se utiliza una tasa de cambio diferente. Vamos a probarlo. Si yo divido acá la utilidad de periodo en colones a la tasa de cierre, vean que me da $122, y aquí me dio 101 al hacer la simple resta. Pareciera que se pierde un poquito ahí, como $21. Eso puede estar sucediendo, o sea que yo debería haberlo expresado como 122,19, pero evidentemente pues puede perderse algo ahí en caso del diferencial cambiario, por lo tanto tendríamos que reflejarlo como una pérdida si se está disminuyendo. Bien, básicamente eso sería, ahí queda el ejemplo prácticamente finalizado.